Productor, no estamos en la W. Radio Mundo. Pepito, mi corazón. Productor, tampoco estamos en Radio Mundo. Estamos en Radio Anáhuac, en el 1670 de AM. Esto es Amplitud Universitaria, donde la noticia es verdad. Pues estimados amigos de Amplitud Universitaria, ¿cómo están todos ustedes? Ya estamos de vuelta aquí en este maravilloso espacio que es Amplitud Universitaria, ya nuestro segundo bloque. Y como les decíamos en el primer bloque, bueno, estamos muy contentos siempre de tener invitados de primer nivel, de traer a los meros, que son finalmente los académicos, los investigadores, los alumnos que andan poniendo el nombre de la universidad pues muy en alto. Y el día de hoy estamos muy contentos, ahí se ha ido atrasando un poquito el poder tener esta charla, pero estamos muy contentos de poder platicar con el doctor Adrián Ruiz de Chávez. Él es director del Centro de Investigación y Liderazgo de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Anáhuac, México. Normalmente vamos a hablar, verdaderamente meternos al entretejido. Y primero que nada, Adrián, te doy la más cordial bienvenida a este espacio que es Amplitud Universitaria. Muchas gracias, Toño, a tus órdenes. Oye, una aclaración. El doctorado está a punto de ser, pero todavía maestro. Todavía maestro, pero en proceso de... maestrías, pero maestro. Justamente estamos aquí, digamos, vamos a ponerlo como con el doctorante Adrián Ruiz de Chávez. Estimado Adrián, un poquito hablamos constantemente, bueno, luego reflexionamos desde comunicación institucional, vemos que cualquier universidad o cualquier centro dice centro de liderazgo en gastronomía, centro de liderazgo en cualquier cosa. Y nosotros, justamente la Universidad de Anáhuac, México, tiene unos lemas principales, somos líderes de acción positiva. Y ¿por qué no nos platicas un poquito qué es este centro de investigaciones para el liderazgo que tenemos en la universidad? A ver, en efecto, se habla de liderazgo por todos lados. Nosotros en la Universidad de Anáhuac, pero en general en el ámbito de la educación superior, en efecto todo el mundo habla de liderazgo y somos líderes y liderazgo, como dices, en distintas cosas, en gastronomía y en negocios, y como que es un término muy atractivo para ser usado en distintas cosas. Y lo que queremos hacer con este Centro de Investigaciones en Liderazgo, que se creó en el año 2017, realmente tiene poco tiempo, es pensar el liderazgo, es estudiar el liderazgo desde sus distintas manifestaciones, desde sus distintas implicaciones, desde sus distintos componentes. Estamos siguiendo un concepto que se usa mucho en el mundo anglosajón, que es esto de leadership studies, dicen, ¿no? Habría que decir estudios de liderazgo. ¿Y qué es eso? Pues es pensar el liderazgo. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cuándo se da? ¿Qué características tiene el fenómeno? ¿Cómo son los líderes? Si se hacen si nacen o se hacen. Si quieres fortalecer competencias de liderazgo, ¿cómo formarlas? ¿Cómo fortalecerlas? ¿Qué tendrían, qué conocimientos, qué cualidades, qué actitudes tendría que tener una persona para influir en los demás como líder, digamos, moviendo a otros desde dentro de ellos, ¿no? El liderazgo es un fenómeno realmente fascinante y de la mayor relevancia porque lleva a la gente más lejos. Tiene un impacto sobre la transformación social, sobre la construcción del mundo, y habría que decir claramente para bien o para mal.
nosotros en la náhuatl tenemos, como sabes, este concepto de liderazgo de acción positiva, que a mí me parece que es muy relevante. De entrada, porque me parece que sí puede haber, y ha habido, y hay, liderazgos de acción negativa. Es decir, con el liderazgo, con el poder que está asociado al liderazgo, con su capacidad de influencia, realmente se puede hacer mucho bien o mucho mal, dependiendo de cómo sea el líder, de lo que traiga en su cabeza y en su corazón, digamos, ¿no? De qué valores, qué visión del mundo, qué concepción del ser humano, etcétera. Entonces, el estudio de esto se hace muy relevante para sacarle todo el potencial al liderazgo, para fortalecer competencias de liderazgo a lo largo de toda la estructura social, ¿no? Yo soy favorable de hablar del liderazgo hobbit, ¿no? El liderazgo de la gente común, un ama de casa, un maestro de escuela, un vecino, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo formamos esto? ¿Cómo lo fortalecemos para bien y no para mal? Un poquito de lo que decías es como de esas preguntas, como pues, luego yo digo que luego las preguntas muchas veces las más simples suenan como ser muy ejemplificar a la perfección muchas veces las cosas. De repente cuando hablamos, nosotros en la universidad hablamos, por ejemplo, tenemos de referencia ciertos momentos, por ejemplo esto de la revista de los 300 líderes, y esto de repente los 300 líderes más influyentes, hombres y mujeres, ¿no? De México, y tiene que ver políticos, deportistas, y cuando de repente hemos tenido la oportunidad de hablar sobre todo con egresados que están en esa lista, muchas de las... Recientemente hablamos con el nuevo director de Facebook México, y que es egresado de la Universidad de Anáhuac, México, Marco Casarín, y de las cosas que siempre preguntamos es, ¿el líder, o sea, partiendo quizás de lo que decías al inicio, el líder nace o se hace? Porque si muchas veces ya sabes que decimos, este niño trae pinta de ser líder, ¿no? ¿Qué tanto el líder, seguramente nos podríamos pasar programas y programas hablando sobre esa reflexión, pero ¿el líder nace o se hace? El consenso en el ámbito, digamos, académico, entre la gente que estudia y piensa el liderazgo, el consenso es absoluto en favor de que se hace. Desde luego, hay una serie de cualidades personales que son innatas, ¿no? Puedes encontrar a una persona que sea desde niña, vamos a pensar, muy mandona, ¿no? Uh-huh. O muy firme en lo que quiere y tal. Hay otros niños que son muy visionarios, muy creativos, que son los que inventan los juegos y les dicen a sus compañeros, ahora qué vamos a jugar, ¿no? Hay otros chavillos, ¿no? Que te das cuenta a los 5 años que tienen cierto don de gentes, que a todo mundo le caen bien, que son como carismáticos, otros que pueden tener, digamos, rasgos de una notable inteligencia emocional natural. Es decir, cada persona nace con una serie de dones, vamos a decir, son regalos de Dios. Con eso naciste, bueno, pues muy bien. Lo que es claro es que esas cualidades innatas, si no se cultivan, se fortalecen y se complementan con otras cualidades personales, no te alcanza. Al final, el liderazgo, a ver, es una figura social muy compleja, creo que hay que decir eso, que implica muchas cosas, que supone muchas cosas. Tienen que ser, un buen líder tiene que ser visionario, tiene que tener una buena inteligencia contextual. Conviene, a ver, desde luego, que tenga don de gentes, que tenga buena inteligencia emocional,
que tenga claridad de propósito, claridad de valores, integridad. El tema de la ética acaba siendo muy relevante. Un tipo de pensamiento abierto. Habría que hablar de pensamiento complejo, pensamiento sistémico, ¿no? Y luego una serie de virtudes: la prudencia, el sentido de la justicia, la generosidad, la fortaleza, la humildad, que acaba siendo muy relevante en el liderazgo. Habría que hablar de eso. Bueno, son una serie de atributos. Alguien me dijo una vez, y que no le haga daño la kriptonita. Pues, a lo mejor sí. Bueno, pero eso lo tienes que cultivar. No es tan natural y tan espontáneo. Y por eso sí es relevante que la gente se forme para desarrollar, pulir, cultivar competencias de liderazgo personales, porque uno podrá tener una serie de atributos, digamos, naturales, pero hay que hacer dos cosas. Uno, comprender bien qué es el liderazgo, cómo funciona, por qué la gente es atraída por alguien. Es decir, ¿por qué los seguidores siguen al líder? ¿Por qué hay una persona que es seguida por otras e influye sobre eso? Hay que entender ese fenómeno. Y a partir de ahí hay que pulir que eso es fascinante. O sea, las competencias que la persona tiene que desarrollar para hacer esto bien. Perdón. Sí, no digo que esa parte de que finalmente el líder, el poder que puede generar sobre la gente y que la gente pues se siente atraída por ese líder, eso es fascinante, porque muchas veces hablamos, puede haber, lo vemos muchas veces, pues sobre todo yo creo que se polariza más en la política, incluso en los deportes, en otras áreas, pero de repente esta figura de líder que puede ser muy polémico, puede ser alguien que quizás no vaya con la mayoría de los valores de una sociedad, o que no represente en general a una sociedad, pero la capacidad de convocatoria y lo que puede provocar de atracción en la gente, eso es muy, muy apasionante. Sí, y hay que hacer una serie de distinciones conceptuales. Por ejemplo, mucha gente confunde el liderazgo con una posición jerárquica, con una posición de poder. Y no es necesariamente lo mismo. Hay gente que ocupa posiciones jerárquicas en alguna estructura organizacional de cualquier tipo, empresarial, deportiva, cultural, educativa, etcétera. Y no necesariamente ocupar una posición jerárquica te da liderazgo. Hay mucha gente que manda por poder, porque el cargo te da una serie de atributos organizacionales, burocráticos, legales, que hacen que los demás marchen al son que les tocas y ya. ¿Y por qué es así? Pues porque soy tu jefe o porque soy el gobernador, el director, lo que quieras. Y es así. Pero no es que, a ver, es gente perdón, es gente que es obedecida, pues por la estructura y la legalidad asociadas al puesto. El liderazgo funciona de otra manera porque es una conexión más emocional, más de persona a persona, y no necesariamente tiene que ver con la jerarquía. Hay líderes, es decir, personas que influyen en otros desde ningún puesto, desde la horizontalidad, desde abajo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo funciona eso? Porque este es el liderazgo, es decir,
es un tipo de atractivo que tiene muchas facetas y muchas aristas, digamos, por el modo en que habla, por los valores que predica y por los valores de que da testimonio, por su inteligencia natural o cultivada, porque por su sabiduría, su conocimiento, su sentido práctico, por la manera en que conecta con las personas, por su amabilidad, por su cercanía, por su empatía, ¿no? Por su humildad, vuelvo a señalar el tema que me parece muy relevante, por su afán de justicia, en fin. Entonces, es gente que por su modo de ser resulta atractivo a otros y hace planteamientos que también resultan atractivos y entonces lo siguen. El tema del liderazgo me parece que hay que ponerlo ahí. Desde luego, el gran desafío de alguna persona que ocupe una posición jerárquica es que pueda operar más con liderazgo que con poder. Es decir, que no sea, lo vas a hacer porque soy tu jefe y te callas y te la tragas, ¿no? Y si no, vas a ver cómo te va. Lo deseable no es que sea así, sino que se influya por estas cualidades personales y estas propuestas que hacen que las personas seguidoras vean su bien en esto. Es decir, ¿por qué? Hay una frase que yo uso mucho en cursos y en escritos y así. Al final, los líderes lo son porque sus seguidores los identifican con su bien. Hay algo. Entonces, ¿por qué sigues a alguien? Pues porque me conviene, porque es atractivo, porque inspira, porque genera confianza, porque Tiene que ver promueve con, crecimiento, etcétera. tiene que ver con lo que uno mismo cree, ¿no? O sea, no puedes crear un líder de algo con lo que no, en lo que no crees, ¿no? Con eso que veías en el bien común es, finalmente yo voto por alguien que creo que me representa, ¿no? Más allá de lo que pueda pensar las personas, bueno, te identificas con la forma de pensar muchas veces de un político y así, entonces tiene que ver con tuyo, con tu forma de pensar, de creer, de los valores que te han inculcado, ¿no? Sí, porque compartimos creencias, principios, valores, valores en el sentido de que valoramos cosas en común. Tú quieres prosperidad, paz y justicia, pues yo también, y entonces yo te propongo que hagamos esto para lograr prosperidad, paz y justicia. Y entonces se conectan, ¿no? Ahí hay algo muy interesante, en efecto. Estamos hablando con Adrián Ruiz de Chávez, director del Centro de Investigaciones para el Liderazgo de la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras de la Universidad Anáhuac, México, aquí hablando sobre liderazgo, sobre cómo se da esta química entre el líder y quienes creen o quienes siguen al líder. De repente se habla general en lo que uno lee, en lo que uno, digamos, yo diría, en lo que uno respira entre los medios, entre la sociedad. Sí, es que hay una falta de liderazgos o hay una carencia de liderazgos, ¿no? Y hablamos de la política, hablamos del deporte, hablamos del arte, de la cultura, de muchas cosas. Y yo muchas veces, bueno, llego a la reflexión, es que ¿hay carencia de liderazgos o hay liderazgos malos? Porque generalmente me da mucha risa este choque generacional. Por ejemplo, no sé, pongo un ejemplo en el deporte, ¿no? Muchas veces a los que les toca vivir la generación de hoy de un deportista, X deportista, puede decir, no, este es un gran líder, pero al quien le tocó ver a alguien de hace 40, 50 años, dice, no, es que esos eran verdaderos líderes y cosas así, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado? ¿Tenemos malos liderazgos? ¿Hay carencia de liderazgos o hay malos liderazgos? Yo creo que hay un poco carencia de liderazgos. Hay también malos liderazgos
y hay buenos también. Yo no creo aquello de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? No necesariamente. Pero sí hay que plantear que el liderazgo al final tiene que ver con la excelencia personal. Hay un autor, un escritor del romanticismo británico, Thomas Carlyle, es un autor que escribe en la primera mitad del siglo XIX, que es muy relevante para los estudios de liderazgo. Thomas Carlyle era un escocés, historiador y un intelectual, digamos, de banda ancha, que tiene un libro que es muy útil para los estudios de liderazgo, que se llama Sobre los héroes y el culto a los héroes. Carlyle tiene una frase que es muy valiosa. Dice que la historia del mundo es la historia de sus grandes hombres. Y entonces habría que reflexionar qué significan grandes hombres. Uh-huh. Y uno podría pensar, digamos, que estos grandes hombres pueden ser en principio conquistadores, algunos muy vinculados al ámbito militar, y pensar en Alejandro Magno o en Julio César o en Gengis Khan. A ver, desde luego, esas personas o esos personajes tenían liderazgo, sí, sin duda, pero son liderazgos poco sostenibles, porque se distinguen por la fuerza, por la pasión, por su capacidad de conquista y desde luego de movilización de mucha gente, soldados por ambición, no sé. Thomas Carlyle, sin embargo, hace un señalamiento distinto y va a decir que los grandes líderes son constructores de civilización. No es un tema tanto de conquista militar como de promoción cultural, vamos a decirlo así. Es gente que lega un código ético, una serie de cualidades en el grupo o comunidad o pueblo en el que influye, que los hacen vivir mejor, con más paz, con justicia, con democracia, con participación, con prosperidad, y dejan un legado a la humanidad mucho mayor. Y, por ejemplo, es que habría que pensar en Pericles el ateniense, por ejemplo, ¿no? Es el gran artífice de la democracia ateniense, que hace o logra una dinámica económica mucho más equilibrada, con menos pobres y menos ricos, pero todos prósperos, ¿no? En términos modernos habría que plantear, porque fortalece la clase media, porque promueve la filosofía, las ciencias, la arquitectura, las artes en general, ¿no? Pienso, por ejemplo, en eso. Puedo pensar, Carlyle, fíjate, toma el caso de Mahoma, Mahoma, el profeta de Alá. Dicen, bueno, es que el liderazgo de Mahoma ayuda a que un pueblo de pastores nómadas o seminómadas, pues un poco primarios, digamos, en su conducta, en su moral, en su ética, les da un código ético, ¿no? Porque le habla el ángel y tal, ¿no? Les pule el lenguaje, los ayuda a mejorar en educación, en prosperidad. Y el tema es que después de Mahoma,
la civilización, podemos hablar de civilización musulmana, ¿no? Podríamos hablar de estos personajes. Pues tanto como podríamos hablar también, por ejemplo, de San Pablo, ¿no? En el contexto cristiano. O él menciona a Odín, que es tenido como dios de los pueblos escandinavos, ¿no? Incluso germanos. Pues es gente que construye civilización y que deja un legado que permite a la gente vivir mucho mejor. Ahora, Odín no es que fuera un dios, él ahí rastrea su historia, era un príncipe. Okay. Era un príncipe, digamos, primo entre pares, o primero entre pares, que por su visión de futuro, su generosidad, su capacidad de inclusión, su capacidad de negociación, etcétera, logra que pueblos, igual que con Mahoma, que son pues nómadas, de pronto se asienten y empiecen a desarrollar ciudades y una cultura con un alfabeto, con literatura, ese tipo de cosas creo que es muy relevante. Bueno, la gran pregunta es, ¿cómo habrían de ser estas personas, ¿no? Y hay que llegar a la conclusión de que estos grandes hombres sobre los que llama la atención Carlyle, son, hay que decir, personas de excelencia. Excelente o excelencia es lo que es digno del cielo. Entonces, son personajes con una estructura moral, con una solidez de carácter, con unas cualidades en su modo de ser, que va a decir Carlyle, es que estos son una luz que brilla para todos, ¿no? Bueno, dicho esto, a ver, ¿qué pasa hoy? Es que, vuelvo al tema, a menudo hablamos de liderazgo aplicándole el término a personas que estrictamente no son líderes, que son poderosos porque tienen un puesto político, porque hay una empresa y hay mucho dinero y poder atrás, etcétera. Pero no necesariamente mueven eso. ¿De qué va a depender? Otra vez, de la claridad y calidad de valores, de su comprensión civilizatoria, de su generosidad y magnanimidad, que supone grandeza de alma, ¿no? Yo conocí y traté por la Unión Social de Empresarios de México y por el IMDOSOC, el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, conocí y traté durante muchos años a don Lorenzo Servitje. Bueno, qué personaje, caray. Bueno, te lo digo así, mi esposa un día me dijo, oye, yo creo que tú estás enamorado de don Lorenzo. Bueno, no, hombre, ¿cómo crees? Le digo, oye, bueno, chance y sí, caray. No sé, es que viejo tan extraordinario, eso tan generoso, tan magnánimo, con tan claro sentido de la justicia, con tanta humildad en sus relaciones interpersonales, con tanta capacidad de inclusión, la manera en que te hacía sentir respetado, valioso, ¿no? El afecto con el que trataba a la gente, ¿no? Y esto que te estoy diciendo yo, lo podría decir mucha gente que lo trató y que lo quiso. Pero además era un hombre de mente muy abierta, muy flexible, con una gran capacidad de aprendizaje. Bueno, pues un hombre así no solo desarrolla Grupo Bimbo como la primera empresa productora de pan en el mundo. Es que una gente así
influye en el ámbito social, en el desarrollo de cualquier cantidad de empresas sociales, de proyectos políticos, filantrópicos, culturales. Muy impresionante. Yo creo que faltan más personajes así. Pero eso tiene Oye, que ver Adrián, con la falta de formación, ¿no? Porque hay que cultivarse. Bueno, don Lorenzo era cultivado en teología, en filosofía, en ética, en historia, en ámbitos políticos, ¿no? ujú. Hoy parecería que como que bastara el puesto y la búsqueda de resultados para Oye, Adrián, pretender ser líder y no. por ejemplo, estas ahora las tecnologías, ¿no? Las redes sociales, yo que a mí la verdad es que de repente me cuestan mucho, la verdad es que me sigo maravillando, ¿no? De la tecnología y así, pero hoy hay tantos, le pondría el entrecomillado de líderes que de repente cualquier personaje que en redes sociales tiene 2 millones de seguidores y Influencer. ahora, exactamente, ¿no? Los famosísimos influencers. Y ya de repente mucha gente es que es líder, ¿no? O simplemente el que tenga muchos seguidores pareciera que lo hace, le da la autoridad moral para poder hablar de distintos temas. De repente cualquier personaje en redes sociales puede hablar opinar de temas muy, muy importantes en la sociedad y la manera que pueden llegar a influir entre la gente, ¿no? Que yo creo que perdemos de vista lo que en realidad es un buen líder o las características que tiene que tener un buen líder. Y sin la formación adecuada, ¿no? Sí. Es que se me ocurren dos cosas. Uno, José Ortega y Gasset, el filósofo español, Uh-huh. en un libro fundamental para pensar y comprender nuestro tiempo, que es La rebelión de las masas. Uh-huh. Ortega y Gasset planteaba que el problema de la civilización occidental moderna era, él decía que un nuevo tipo de hombre ha tomado el mando social del mundo, o el mando de las instituciones del mundo. Es un tipo de hombre que conoce muy poco de cultura y de civilización. Es decir, simplemente puede ser un buen vendedor de algo, ¿no? O un buen financiero, que está muy bien. Qué bueno que haya buenos vendedores y buenos financieros, o buenos ingenieros de tal y cual, o buenos actores, o buenos futbolistas, ¿no? Pero entonces, como gana dinero y poder desde las ventas de coches o de seguros o de la gestión financiera o haber sido campeón de goleo tantas temporadas. Sí. Entonces, a partir de ahí, empiezan a ver, desde luego, eso es atractivo. Pues es gente exitosa en un ámbito, en el ámbito material o en el ámbito deportivo, o en el ámbito financiero. Que luego está mal definido o hay poca claridad en cuanto a eso de qué es el éxito, que de repente ahora en la sociedad de repente medimos el éxito únicamente como el tema económico, ¿no? Perdemos de vista como el tema de los valores, la familia, como todo eso que lo que va al yo interno de la persona, ¿no? No solamente la parte material. Sí, es que hay un descuido de la comprensión de valores civilizatorios que son necesarios, ¿no? Y entonces, desde estas posiciones de éxito, que hay que poner entre comillas, ¿no? Sí es éxito, sí, pero en cierta cosa nada más, ¿no? Desde ahí, pues, ejercen el mando o el poder, y entonces, desde luego, sí hay un tipo de influencia ahí. Pero no es la deseable o no es la que uno quisiera, ¿no? Dice Ortega y Gasset, es que es gente que tiene muy claro su conocimiento sobre una cosa, es decir, las ventas de seguros o de coches o el dominio del fútbol,
pero ignora todo lo demás que se requeriría, dice, para ser un hombre Completo. con mejor capacidad de gobierno, ¿no? Sí, sí. Y dice, ese es el gran problema de nuestra civilización. Necesitamos más formación, más preparación para influir de mejor manera en la sociedad, en nuestras comunidades, en nuestros grupos. Ahora, no es que tengas que ser un erudito, pero sí se requiere, digamos, sensibilidad civilizatoria. Yo sí te puedo decir, los mejores dirigentes que conozco en distintos ámbitos, en el ejército, en la Policía Federal, en empresas de cualquier tipo, que he tenido acceso a muchos directivos de muchos ámbitos, en la política, etcétera, es gente culta, es gente interesada por la humanidad y que valora la humanidad. Ahí hay un gran elemento, es decir, digamos, ser ingeniero y tener tu MBA no necesariamente alcanza. No es que necesites tener doctorado en historia, para nada. Pero sí se requiere una mayor sensibilidad humana. Yo lo que veo, fíjate, un comentarista en la prensa, prefiero no decir el nombre, porque, sí, a ver, hablaba, bueno, escribía sobre lo que pasa con los partidos políticos y la crisis de los partidos políticos en México. Y entonces hablaba de un partido fundado, él decía, por aquellos viejos abogados de gran corazón y gran cultura, ¿no? Que buscaban promover la democracia, el Estado de Derecho, un desarrollo integral en México, más civil, sin caciques, ¿no? O sin caudillos, sino una sociedad realmente más sólida por la calidad de sus ciudadanos. Dice, bueno, ese partido de abogados con gran corazón y gran cultura, ahora es un partido que cuando más, dice, tiene buenos administradores. Y es bien interesante el asunto. A ver, no es que sea malo ser un buen administrador, al revés, qué bueno que hay buenos administradores, es fundamental. Pero necesitamos más. Pensando, por ejemplo, en el liderazgo político, el liderazgo social, necesitamos más comprensión de lo humano, de lo social, es la antropología, la ética, la política, la cultura, ¿no? Además, claro que hay que tener competencias de negociación y conflictología, inteligencia emocional y más cosas. Lo que tenemos en el mundo, volviendo un poco a tu pregunta anterior, es que hacen falta líderes de mayor calidad intelectual, cultural, civilizatoria y al final humana. Porque esto hay que vincularlo con el tema del relativismo ético en el que vivimos. En realidad hay una inversión de valores. Y entonces los valores espirituales, éticos, estéticos, de pronto pasan a segundo o tercer grado respecto a otros valores que pueden ser los valores financieros, vamos a decir, o digamos muy concretos, yo uso el término instrumentales. Creo que ahí nos falta muchísimo. Es decir, yo, no sé, pensando, hace un momento te hablaba de Carlyle y los grandes hombres. Bueno, Carlyle ubica entre grandes hombres a algunos santos, ¿no? Está el caso de San Luis IX, rey de Francia. Es un rey, francés, no sé si hay que decir franco, pero del siglo XIII. Y era un cuate que gobernaba queriendo ser santo. Entonces, ¿cómo
edificamos el reino, digamos, desde los valores cristianos, la justicia cristiana, ¿no? La caridad cristiana. Bueno, la historia de Luis IX es extraordinaria, ¿no? Un poco habría que seguir, porque es lo mismo que planteaba San Agustín en la ciudad de Dios, distinguiendo entre la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres, ¿no? Pues es que hay otras consideraciones. Bueno, yo quisiera ver hoy en el mundo, sí hay, pero muy poquitos, dirigentes que te digan, yo quiero gobernar para la bondad, para la justicia, para el espíritu, para los valores humanos más elevados concebibles. Oye, Hay muy poquitos. Es más, yo lo que he visto, por ejemplo, en muchos corporativos, es que de estas cosas ni siquiera hay que hablar, porque se considera como una falta de respeto a la pluralidad y diversity. Oye, a ver, espérame tantito. Yo te digo, los mejores directivos que conozco tienen claros este tipo de valores, ¿no? Y esas reflexiones hay que hacer y hay que formar a la gente. Oye, Adrián, para ir cerrando, porque lamentablemente se nos va corriendo el tiempo, va rápido esto, pero si hay un término que te he escuchado decir a lo largo, bueno, mucho a lo largo de la plática, de la entrevista, estamos hablando aquí en Amplitud Universitaria con Adrián Ruiz de Chávez, director del Centro de Investigaciones para el Liderazgo de la Universidad Anáhuac. Adrián, si algo te he escuchado decir es humildad. Y es como, falta muchísimo de eso, ¿no? En la sociedad en general, pero ¿por qué, para cerrar con esa reflexión de por qué es tan importante que un líder sea humilde, tenga humildad? Recomiendo un libro de Carlos Llanos y Fuentes, que fue el fundador del IPADE y el primer rector, el fundador de la UP y primer rector, etc. Un libro que se llama Humildad y Liderazgo. Extraordinario. Pero hay esto, a ver, la gran perversión del liderazgo, del mando, del poder, es la soberbia. Lo que los griegos clásicos llamaban la ibris, que la ibris es la soberbia, es la enfermedad de la desmesura, de la desproporción, ¿no? Bueno, habrás oído el término se sube a un tabique y se marea, ¿no? Hay estudios psicológicos serios que dejan muy claro que el poder, ocupar una posición de poder pues ya relativamente elevada, dicen, es como una droga. Y se pierde capacidad de escucha, se pierde sensibilidad en las relaciones humanas, ¿no? Se pierde incluso capacidad de percepción crítica de la realidad. Cuando todo el mundo te está diciendo que eres lo máximo, bueno, llega un momento en que hasta te sientes guapo. El problema ha estado en torno al poder desde siempre. Es decir, emperadores que pierden el piso, que de plano dices que este era una gente sensata, ¿qué le pasó? Bueno, se enfermó de ibris, ¿no? De soberbia, de desmesura. ¿Cuál es el remedio contra eso? Precisamente la humildad, que es una virtud. La humildad dicen, es la verdad con uno mismo. Humilde viene de humus, que es suelo, ¿no? Es decir, no pierdas el piso, ¿no? Incluso algún psicólogo de línea junguiana, hablando sobre estos temas, dice que no se nos olvide el mugrero que traemos dentro, ¿no? O San Pablo, ¿no? San Pablo tan importante que dice, me parece que es en la carta a los romanos, sé el bien que quiero, pero hago el mal que no quiero. A ver, yo soy ese. Entonces, ubícate, no eres Dios, ¿no? Ni mucho menos, eres una criatura falible, vulnerable, pecadora. Entonces, bájale 3 rayas. No te la termines de creer.
y cultiva la humildad. ¿Qué significa eso? Mantente lo más que puedas de bajo perfil, ¿no? Okay. Es decir, en los distintos ámbitos, es que soy el presidente, síguete manteniendo de bajo perfil. De piso. Cercano a la gente, ¿no? Habla con la gente. Acabo de ver la película, bueno, la vi por tercera vez, pero de Darkest Tower, ¿no? La de Churchill, cuando están, ¿qué hacemos con Hitler? Y él es recién nombrado primer ministro. Hay una escena en que él decide subirse al metro y platicar con la gente. Es decir, hay que mantenerse cercano con el pueblo. Juan Pablo II planteaba eso. Gobernantes, escuchen a sus pueblos. El mundo se ve distinto, la realidad se ve distinta desde arriba que desde abajo. Y se ve más clara abajo. Okay. Muy, muy a menudo. Por eso dice Carlos Llano que una de las virtudes fundamentales, él dice que la fundamental es la humildad. Yo no tendría claro si la fundamental, pero sí es una virtud. Es muy importante. Necesitamos humildad, ¿no? Y esa se cultiva igual que la prudencia o el sentido de la justicia, ¿no? Y creo que eso es muy, muy relevante. En la formación de liderazgo es que hay que trabajar con todo eso. A menudo nos vamos a temas de trabajo en equipo y negociación y pensamiento estratégico. Pues sí es muy relevante todo eso. Pero antes necesitamos hacer una reflexión muy, muy seria sobre la antropología. ¿Quién es el hombre? ¿No? Es ¿Y correcto. qué necesita? ¿Y por qué se pierde? El hombre como un ser no nada más material, sino sí me parece que espiritual también. Y luego, ¿qué valores hacen buena la vida humana? ¿Qué es la reflexión sobre la ética, ¿no? Y luego, ¿cómo vivir bien con los demás, respetando la dignidad humana de todos y el apoyo mutuo, la cooperación, la solidaridad, que es el tema de la política? Y hay que entrarle a todos esos temas. Y además, pues ya entrarle a la psicología y al desarrollo personal y a cantidad de y a todos. Ir avanzando en eso, pues es nuestra tarea en el Centro de Investigación. Adrián, pues te agradezco enormemente el haber estado aquí en Amplitud Universitaria. Se pasa volando el tiempo aquí en el programa, pero de verdad ha sido una charla increíble y que también, bueno, como lo platicamos antes de entrar al aire, bueno, que esto servirá para ir pues aprovechando todo lo que generan desde el centro. Si alguien quiere estar en contacto con el centro o contigo, de repente en cuanto a las cosas que se hacen, ¿cómo se acercan a ustedes o cómo los pueden buscar? ¿Cómo te buscan? Pues adrian.ruizdechavez@anahuac.mx. Perfecto. Con esa funciona, ¿no? Y encantado, y cuando me quieras invitar, yo ya se ve que agarro pista y empiezo a hablar. Espero no haberme salido. No, para nada. No, en el rollo y te estoy muy agradecido por la invitación y por la entrevista. No, pues Adrián, muchísimas gracias. Él es Adrián Ruiz de Chávez, director del Centro de Investigaciones para el Liderazgo de la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras de la Universidad de Anáhuac, México. Y estimados amigos, bueno, se nos ha ido volando el tiempo, pero ha sido una charla increíble hablando de liderazgo. Me quedo con se hace líder, ¿no? Hay tan mil y un cosas, ciertos conceptos como ese de humildad no tan repetido a lo largo del programa. Pero bueno, como siempre, les agradecemos muchísimo. Ya saben que estamos a través del 1670 de AM en Radio Anáhuac. Estamos en YouTube y en Spotify también pueden encontrar el programa. Entonces, bueno, las 1001 plataformas, bueno, y evidentemente también podrán encontrar la nota de la entrevista con Adrián Ruiz de Chávez. Y nosotros nos despedimos todos los miércoles, Amplitud Universitaria, del 12 del día a 1 de la tarde. Cuídense mucho, que seguimos en pandemia. Esto fue Amplitud Universitaria, donde la noticia es verdad. Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 12 horas, a través del 1670 de AM. Eleva tus sentidos.